Las letras que viajan entre los ojos y la imaginación también resuenan en tus oídos. Esto es Letras Vivas con Julia Cuellar. Letras Vivas. Son las 6:17. Está con nosotros Julia Cuellar. Julia, tengo que confesarte una cosa. Cada que te mando un mensaje por WhatsApp, siento que tengo que revisar perfectamente la gramática y la ortografía porque siento que me vas a regañar. Nunca te regañaría porque aunque yo sé que el WhatsApp es informal y además pues uno escribe rápido y uno brinca una que otra regla porque no le ponemos ya signos de apertura, sino nomás el de cierre. Entonces yo sé, es algo más casual, así que nunca te regañaría. ¿Qué te provoca cuando ponen a alguien en lugar de poner te lo juro? TJ o TLJ o no sé. Ay, así. bueno, ahí la verdad, tengo que ser súper honesta, pues ya se nota que soy bien ruca. Entonces la verdad es que muchas veces digo, ¿qué me puso? No entiendo. Y la verdad varias veces he tenido que ir a Google a preguntar qué significa esto. Y ya Google me dice, significa tal cosa. Y yo, Y luego un día mis hijos me cacharon y me dijeron, ay mamá, pregúntale a ChatGPT. Y yo, o sea, ya ni siquiera se le pregunta a Ya Google, no es Google, o sea, no. ya es a ChatGPT. Hay que Y yo, actualizar. no, estoy muy mal yo. Entonces, no, pues, ¿qué te digo? No, yo, la verdad es que pues, nada más me da sensación de lo ruca que soy, no me da enojo ni nada. Pero bueno. pues sí, ya hay muchas cosas nuevas ahora. Pero para lo que sí estás actualizada son para los libros y por eso no, estás los acá con libros nosotros. sí. Cuéntanos, por favor. Los libros sí, eso, conforme vayan haciendo nuevas plataformas para leer, ahí siempre voy a estar, eso sí, todo el tiempo. Muy bien. De hecho, también les voy a decir, ChatGPT es muy bueno a la hora de escribir, es muy divertido. Así que bueno, otro día hablamos de eso. El día de hoy les traigo un libro que se llama Padres Conectados, Hijos Realizados, una guía para conectar con el corazón de tus hijos y ayudarlos a madurar. Este libro es de Pamela Cassis, que seguramente ya la han escuchado ahí en redes sociales. Ella sí tiene un montón de seguidores, así que seguramente ya la siguen. Algunos, los que están en etapa de crianza, seguramente la siguen. ¿Cuál es la historia y por qué este libro? Pues la historia es que esta mujer, como muchas otras, no entra al mundo de la pedagogía y la educación de los niños ni nada como primera opción en la vida. Ella tenía su profesión y demás. Un día decide tener hijos, tiene el primer hijo y ella lo relata así en el libro. El primer hijo que tuvo, así es una niña y es la niña perfecta. Entonces dijo, ay no, yo decía, qué fácil es la maternidad, yo no entiendo de qué se quejan las demás, bola de gente histérica y loca. Y entonces se avienta al segundo. Y anda tú, cómo es la vida. En el segundo dice, madre de Dios, ¿qué es esto? Así, ¿de dónde viene el manual? ¿Dónde le quito las pilas y a dónde se regresa? Me acordé de mi sobrinita, pero bueno. Dale, entonces ella decía, pues empezó a ser muy estresante porque todo lo que yo hacía con mi hija pues no funcionaba con mi segundo hijo. Sí. Mi hija también empezó a resentirlo porque el segundo pues me absorbía y yo empecé a descuidar a la grande y la grande sintió como mayor responsabilidad. Total que se hizo un desajuste familiar. Obvio empezó a pelear más con el marido, pues ya todo se empieza a desajustar. Y fue cuando dijo, a ver, tengo que ver qué está pasando, tengo que meterme de lleno a esto y por qué mi hijo es tan distinto. Y entonces ella dice que a partir de esa experiencia empieza a darse cuenta que pues los hijos requieren un papá distinto, aunque sean de la misma familia. Cada niño requiere un papá distinto, aunque tú seas el mismo, porque cada niño tiene necesidades diferentes. Y además empezó a descubrir que su hijo, por ejemplo, se alteraba con los sonidos. Y entonces ella decía, ¿pero por qué? O sea, es un sonido como, pues no tan molesto, pero para él sí. Entonces ahí empezó a cachar que a lo mejor su hijo estaba en esto que se conoce como el espectro autista. Y entonces ella empezó a hacer pruebas y cuando le dan un diagnóstico es cuando ella dice, no, me tengo que meter de lleno a esto porque esto se me está yendo de las manos. Entonces ya deja como que su carrera y su vida profesional y se mete de manera ya profesional a estudiar todo lo que está relacionado con la crianza y con la educación y con todas estas áreas nuevas, ¿no? Como estos síndromes, todo esto que después no consideramos, ella se mete de lleno y empieza a descubrir pues cuáles son las características específicas de su hijo, cómo lo puede apoyar. El libro te va a ir contando de manera muy fácil los descubrimientos de ella y las guías prácticas que ella tiene para otros papás que a lo mejor están en esa situación. De hecho, algo muy importante es que empieza diciendo, lo primero, antes de que tú quieras llegar a la guía práctica, es tienes que entender que para que tu hijo esté bien, tienes que estar bien tú como mamá y como papá. Y eso implica que des un salto hacia tu interior y vayas a terapia y revises
Dice, porque ella, dice, yo nunca tuve un diagnóstico de que yo tenía hipersensibilidad. De hecho, hay todo un capítulo que explica qué es la hipersensibilidad y qué es la alta sensibilidad y por qué luego no se diagnostica, porque ella también le preocupaba el que decía, ¿por qué de pronto en esta época tenemos un montón de TDAH y un montón de tal, pero otros no se diagnosticaron, pero a unos les dicen que es autista, pero no es autista? O sea, ella ya se metió, tan especialista es, que ella dice, no se crean tampoco luego los diagnósticos, hay cosas que revisar más profundas. Y cuando ella empieza a hacer su revisión con ella misma, descubre que ella pues fue de las muchas personas que jamás fue diagnosticada y descubre también que pues este tipo de cosas pues se heredan. Entonces cacha que pues a lo mejor ella lo resolvió a como se resolvía en nuestros tiempos, que era más, uno se tenía que aguantar y tratar de obedecer, ¿no? Muchos traumas sobre traumas, porque nadie como que pensaba que los cerebros podrían conectarse de maneras diferentes. Pero hoy ya está clarísimo que los cerebros de todos se conectan de manera diferente. Que hay muchos que caen en un espectro, que es el que llamamos como el normativo, pero eso no significa que sea normal, significa que muchos tienen el cableado así, pero la verdad es que cada ser humano tiene el cableado diferente. Entonces ella cuando empieza a descubrir esto, pues ya se anima todavía y tiene un tercer hijo, así que para que vean que ella todavía le siguió. Y pues básicamente esta historia de sus 3 hijos te va llevando y te va acercando de manera muy cotidiana, sí con palabras de especialistas, sí con guías prácticas, pero la verdad es que es muy ameno el libro. Se los digo yo que yo ya pasé, digamos, como la etapa de crianza chiquita, o sea, mis hijos ya son adolescentes. Entonces, de todas maneras, yo que ya pasé por ahí, me estuve leyéndolo y dije, ay, mira qué cosas tan interesantes. Claro. Entonces, sí se lee súper bien, está muy padre el libro, sí es una buena manera de aprender como qué puedes estar trabajando con tus hijos. Y les digo así, algunos capítulos, por ejemplo, el principio se llama Hablemos sobre la hiper y la alta sensibilidad y te va a explicar. Va a hablarte sobre lo que se considera ruido, ella te va a decir que hay 8 sentidos, no nada más los 5 tradicionales. Ella también te va a empezar a decir que lo que necesita tu hijo sobre todo es que tú tengas confianza. Y otra cosa sí que me gustó mucho del libro es que le dice a los mamás y las papás, les dice, a ver, ¿ustedes creen que yendo con el especialista más fregón de Oxford, Harvard y de todo el mundo y que saben que pues ni modo hay que pagar no sé cuántos millones de millones, pero pues ese le va a atinar? Dice, a ver, una cosa es cierta, tú como mamá y papá ya tienes lo que tu hijo necesita. O sea, antes de dedicarte a gastar en el más alto especialista, date cuenta que lo que tu hijo necesita es que primero tú seas paciente con él, primero tú trates de entenderlo. El único que posee el mismo lenguaje que tu hijo eres tú. Dice, porque yo sé que muchos llegamos un día al límite y decimos, ¿a dónde lo regreso? Quítenmelo una hora. O sea, claro que lo amas, pero ya llegas a un punto límite. Y se rompe la familia, como ella nos cuenta, con su otra hija y demás. Entonces dice, ahí justo es el momento de darte cuenta que solamente si tú no lo aguantas, digamos, si tú llegas a ese límite, ¿por qué crees que otras personas que no son su familia y que no lo hicieron, lo van a aguantar? Entonces dice, por eso es que tú tienes que ir a terapia, tú tienes que trabajar primero tus emociones, tú tienes que trabajar primero tu autocontrol, tú tienes que trabajar primero todo lo que necesitas saber de lo que tu hijo requiere para que tú seas el primer lugar seguro, el primer lugar para centrarlo, para devolverlo como a la normalidad, para detectar, a él le afectan los ruidos, no puedo estar aquí, a él le afectan las luces, esto no puede ser, a él tiene no sé, tipos de ansiedades, todo eso te lo voy a ir explicando en el libro. También te dice, ¿será que todo es TDA? Y ya te explica que pues no, obvio no todo es TDA. Te va a dar distintos rasgos de personalidad, te va a ir diciendo cómo ciertos rasgos de personalidad pues hacen que las personas se comporten distinto en ambientes de socialización y tú como papá tienes que estar súper atento. Entonces sí te va a ir diciendo poco a poco, te va a decir cuál es la fuente de las heridas, ya también se mete a este rollo de también luego cómo hay traumas que a lo mejor vamos pasando sin saber, pero pues tenemos que trabajarlos, enfrentar estas separaciones, estos momentos en que la mamá pues también tiene que decir que el niño crezca, porque luego, ¿sabes? Como que en estos diagnósticos casi siempre está este miedo de no, y si lo mando solo a la escuela o si le toca ir solo a la clase, ya sabes, en la tarde de tenis o de natación y pasa algo y yo no estoy ahí. Y entonces también es esta idea de, pero de todas maneras él tiene que madurar. Por eso el libro dice, vamos a acompañarlo, pero él tiene que madurar. Él dice, tienes que dejar de lado el diagnóstico no hace a tu hijo. Está bien saberlo, pero eso no lo define, porque él tiene que crecer más allá de eso, ¿no? Él es una persona claro, más allá del diagnóstico. El punto de partida, ¿no? Es el diagnóstico. Exacto, y entonces eso también está bien padre del libro. Va a decir cómo trates de evitar discutir frente a tus hijos, ¿no? También se mete como con el rollo de pareja y la crianza, de cómo tienes que manejarlo, qué sucede en el cerebro, insisto, te va a hablar como de las distintas formas de que se cablea el cerebro. Qué es lo que a lo mejor ciertos rasgos de personalidad o ciertos
espectros de niños con cierto tipo de sensibilidad al mundo, pues llaman alarma, ¿no? Y para ellos eso es algo amenazante, que a lo mejor para cualquier otra persona, pues es como cualquier cosa, pero para él no, para él es amenazante y por eso reaccionan de sobremanera, que es cuando solemos decir, ay, qué niño tan berrinchudo, o ay, está loco, sobredimensionó las cosas. Pues es que no estamos entendiendo cómo él está percibiendo eso desde su cerebro. Y entonces, si lo viéramos, seguramente reaccionaríamos igual. Entonces, es entender que el otro, pues, no está viendo la misma cantidad de luz que tú, ni la misma cantidad de sonido que tú. O sea, sí existen otras personas que a lo mejor perciben más sonidos, más aromas, más, o sea, otras cosas, y por eso estas capas, porque ella habla así, como que hay en el cerebro ciertas capas que ayudan a ir bloqueando estímulos y por eso puede ser funcional. Okay. Pero hay otros cerebros donde estas capas no pueden deshacerse de tantos estímulos y por eso esa persona recibe demasiada información al mismo tiempo y por eso se quiebra, ¿no? Por eso grita, por eso se rompe, por eso quiere gritar, por eso se enoja, porque es demasiado para un cerebro. Dice, todos sabemos eso, cualquier cosa que se sobrepasa, pues ya es un caos. Entonces te lo va explicando así, te habla sobre la frustración, cómo manejarla, esta frase tan famosa de trabaja tu tolerancia a la frustración, pues te la va a explicar. Tan de moda, ¿verdad? Tan de moda el trabaja tu tolerancia a la frustración, bueno, te la va a explicar. Va a hablar de por qué no todos los niños atacan, ¿no? A lo mejor nos decimos, pues es que si está amenazado que reaccione. Y pues no es cierto, hay niños que no van a reaccionar, ¿no? Que no van a atacar. Entonces va a hablar de todo eso, te va a poner a hablar de la importancia del juego, la importancia del juego no estructurado, tipos de juego que nos van a mover emocionalmente. Y pues va a seguir hablando cómo establecer reglas, estructura, que al final a todo cerebro le viene bien tener reglas y estructura, y entonces te habla de eso, ¿no? Porque luego pensamos, a lo mejor allá, pues en menos reglas se siente menos invadido y siente hacer menos berrinche. Justo te dice, es lo contrario. O sea, necesitas reglas, claridad, rutina, eso a todo cerebro le viene bien. Ahora sí que ahí casi los que ya somos de Marie Kondo y así, hasta que Marie Kondo la rompimos y dijo, con hijos es imposible. Bueno, pues haz de cuenta, es como a todo cerebro le viene bien cierto orden. Sí, pues Marie Kondo, ya ves que también. ¿Cuántos memes tuvo? Marie Kondo, pues porque tuvo hijos. Bueno, ya no sé, nunca supe si fue real o no, pero había un meme ahí que dice, perdimos a Marie Kondo, y salía de Marie Kondo por fin tuvo hijos y se dio cuenta que no puede tener la casa como a todo mundo le dijo. La perfección. Y alguien hizo un meme así de que Marie Kondo diciendo, tenían razón, con hijos no se puede, algo así. Yo creo que fue meme, la verdad nunca lo investigué. Pero me dio mucho risa. Entonces, de eso va el libro. Está muy ameno. Yo digo, si quienes están empezando como en esto de la crianza, pues pónganse a leerlo. Incluso nosotros que ya tenemos adolescentes, yo diría, no viene mal. O sea, ya decimos, no, pues ya lo perdí. No lo has perdido. Todavía en la adolescencia puedes ajustar. O incluso descubrir cosas que a lo mejor decías, ay, no lo dejé pasar. Porque, insisto, aquí el libro sobre todo dice eso. A ver, no el diagnóstico de autista es hasta el extremo que a lo mejor todos decimos, no, pues es autista o tiene tal. Hay otros rasgos que a lo mejor no son tan llamativos y por eso tú dices, ay, no tiene nada, pero hay algo. Entonces, claro, por eso les digo, el libro es bueno, les va a gustar. Y si alguien se va a animar a ser papás, pues yo les diría antes, pónganse a leer este libro. Y si después de que lean todo eso dicen, órale, de todas maneras me la juego a la lotería de a ver qué pasa, pues juéguensela, porque la verdad es que sí es una lotería. Oye, estoy leyendo aquí, estoy viendo el perfil de Pamela Cassis Caram. Un montón de seguidores, conferencista, ha participado en muchos foros, o sea, muy, muy, muy interesante todo lo que publica en su Instagram, @Pamela Cassis Caram. Uh-huh. Así es, sí, por eso te digo, o sea, sí es, después de su experiencia como mamá, la verdad es que sí se profesionalizó, o sea, no es uno de estos libros más de que una mamá encuentra su camino y lo quiere divulgar para que más se acerquen y así. No, porque sí está muy fundamentado, porque ella sí se metió a estudiar de lleno. Entonces, sí empieza contándonos que todo fue por sus hijos, pero la verdad es que luego te das cuenta que la mujer se metió a estudiar todo. Y yo digo, bueno, muchas empezamos, pero así que ya te digas, me voy a dedicar solo a eso, pues la verdad es que no. Entonces, ella sí. Entonces, por eso también ya es como una autoridad en el tema. Por eso les digo, sí, es un buen libro, aprovechen y pues sí, síganla en redes, porque sí, todo el día está dando tips y así. Pamela, y además sus hijos ya están más grandes, que también eso ayuda, o sea, porque a lo mejor alguien puede decir, ay, pero va empezando y apenas sus hijos están bien chiquitos. No, o sea, digamos que ella escribe todo esto y de hecho por ahí en el libro dice, una vez que como que sus hijos ya están un poco más grandes y ya tiene tiempo de ponerse a ordenar como todo lo que ya sabía.
Entonces también eso está padre porque dices, no está hablando alguien que está apenas en el primer, segundo año viendo si funciona o no, sino ya hay niños grandes, o sea que ya recorrió un buen trecho. Sí, ya. Entonces está padre. Tiene hijos que avalan sus conocimientos, ¿no? Exacto, ahí están. Padres conectados, hijos realizados de Pamela Cassis. Ahí está pues la recomendación del día de hoy, Julia Cuellar. Y nos vas a invitar a tu taller de escritura, a tu círculo de lectura. Así es, los voy a invitar a todo. Miren, el círculo de escritura está todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Los libros yo se los doy, les digo, son gratuitos porque son premios Nobel. Y pues nada, escríbanme por Instagram, Julia Cuellar-escritora, y entran al taller. Y lo otro también es que el 27 de junio, o sea, la próxima semana, el viernes, sí, a las 6:30 de la tarde, en Plaza de Gallos, ahí en el centro, Vanessa Cárdenas presenta su nuevo libro, Barbie, El destino y el vestido. Y va a estar increíble, porque no es una presentación de libro tradicional. No, es que ustedes no se imaginan la fiestotota que va a haber. O sea, va a ser una presentación muy especial, entonces. Exacto. Diferente. Entonces, yo que ustedes iba a Plaza de Gallos a las 6:30 el 27 de junio. De hecho, ya te mandamos tu invitación. Sí, gracias. Gracias, ya la tengo por acá. Y pues ahí los esperamos a todos. Es entrada gratuita, pero va a estar padrísimo. Excelente, pues ahí está. Tenemos una cita entonces, 27 de junio, Plaza de Gallos, 6:30 de la tarde. Así es. Ya está, pues Julia Cuellar, muchas gracias, cuídate mucho y acá nos escuchamos la próxima semana. Muy bien, un saludo, bye. Gracias, seguimos con más aquí en Metrópolis 94.7. Tu destino está cada vez más cerca y la recompensa está al alcance de tus oídos. Escuchas Metrópolis 94.7.